Mi papá dormía aparte en un cuarto por tener una enfermedad y tenía que dormir solo. Y tú, pues mi mamá dormía con nosotros, con las mujeres. Y un día en la noche, como a eso de las entre 2:40, 3 de la mañana, oímos un ruido muy fuerte como si se hubiera caído una pared. Y fue en el cuarto de mi papá. Entonces pues fuimos todos oímos el ruido, todos fuimos al cuarto de mi papá y él estaba dormido. Pero en medio de su cuarto estaba el espejo de su mueble de ropa. Tenía un mueble de ropa y no había manera de que se pudiera ir ese espejo hasta la mitad del cuarto porque era un cuarto grande. Entonces ese espejo tenía unas patas que daba hasta el piso, era como independiente del mueble de ropa y tenías que levantarlo y era muy pesado. Yo creo que entre dos personas. Pero lo chistoso fue que en el mueble donde estaba ese espejo recargado, había los perfumes, había cosas de mi papá y no se cayó absolutamente nada. Entonces no sabemos, bueno, no nos explicamos cómo es que ese espejo llegó hasta la mitad del cuarto sin tirar nada porque era muy pesado. Esa fue, yo creo que de las que a mí me tocaron. Ya con el tiempo, esa es una. O sea, no. Y mi papá nunca oyó nada. Mi papá lo tuvimos que despertar porque él estaba dormido. Dormido y literal el espejo hecho pedazos. No, tuvimos que decir, papá, despierta. Y él, ¿qué pasó? Pues queremos saber qué pasó. Y él, pues, no, ni enterado de que el espejo estaba a mitad de su cuarto roto. La otra que me pasó, que a mí en lo personal me pasó, en ese mismo cuarto, cuando mi papá ya falleció, mi mamá entró en una depresión muy fuerte. Entonces, pues, nos desvelábamos y todo, de que, pues, para tratar de calmar a mi mamá. Y total que mis hermanos todos nos fuimos a dormir y yo iba al cuarto de mi mamá porque, pues, en la noche se despertaba en crisis. Entonces yo fui a apagar las luces de la casa y a la hora de entrar al cuarto, que era el de mi papá antes, mi mamá estaba en la pura entrada de la puerta, estaba en la cama. Yo traté de no hacer ruido con la perilla, entonces pues obviamente me quedé viendo hacia la perilla para soltarla de poco a poco. A la hora de girarme para irme a la otra cama, frente de mí había una sombra obscura, lo que dice obscura, y grande. Se podía ver por las persianas del cuarto de mi mamá la luz alrededor, pero lo que era esa cosa que estaba enfrente de mí, ay, no sé, se sentía horrible, se sentía muy pesado. Yo lo que hice, yo pues no podía hacer nada, o sea, me quedé congelada, lo que dice congelada, y me di la vuelta, o sea, digamos que me fui por un lado de la sombra, y yo sentía que se giraba, como si me estuviera viendo, no se le miraba rostro, pero sí cuerpo, y era muy alto y oscuro. Entonces haz de cuenta como que lo rodeaba y yo sentía como si me estuviera viendo y se giraba junto conmigo a la hora de rodearlo. Eso sí, feo. Y después de la muerte de mi papá han pasado cosas muy feas en esa casa. Desde que estamos allí en pleno día se caen las fotos, se abre la puerta, tocan las ventanas, en pleno día. Pero pues no le llamamos así como por qué será, pues, pero fue antes de la muerte de mi papá. Ya nos habían pasado cosas, la casa la hicieron mis papás de cero. Y desde el día, no sé, como el día 5, pasaron cosas ahí en esa casa. Por ejemplo, esa casa, toda la persona ajena digamos, a mis hermanos y a los hijos, a los nietos, que sea varón, mira una sombra en el pasillo, en la parte de atrás. Ajá. Siempre, pero hombres, ven una sombra en la parte de atrás de la casa. Y a mi hermana también le pasó ahí algo feo. Una vez nos habló como a las 12 de la noche, bien asustada. ¿Sabes qué? Nos dijo, necesito que vengan a la casa y que vengan a revisar, porque hay alguien arriba del techo.
Pues obviamente nos quedaba lejísimo, nos queda todavía muy lejos la casa de mi mamá y nosotros no, pues nada más no salgan. Y como me lo describió lo que le pasó a ella, a mí ya me había pasado en una casa que yo rentaba. Dijo que se había sentido como si alguien cayera en el techo y empezó a correr de esquina a esquina en el cuarto y brincaba en la pura esquina del cuarto donde estaba la ventana, pero retumbaba y después otra vez arriba, pero era de lado a lado. A mí me pasó lo mismo en una casa. Después con el tiempo miré en un programa así como de cosas así como raras, pues, de que supuestamente es un demonio como que quiere entrar a tu casa y que no debes de abrir la puerta, que porque es como dejarlo entrar a tu casa. No sé si sea cierto. Yo le dije a mi hermana, ¿sabes qué? No salgas, pero mi hermana estaba así llorando porque era tan fuerte el ruido y cada vez que brincaba al piso se sentía tanta la vibración que pensó que era algo muy grande. Pero de ahí no han dejado de pasar cosas. O sea que le siguen pasando hasta ahorita. Sí, hasta ahorita. De hecho, que fue hace como 2 semanas. Estábamos en la sala con mi mamá y normalmente son los cuadros, son los que se caen. O nos abren la puerta del cuarto o de la casa. Nos tocan las ventanas, así estamos recargados, estamos en los sillones y hay una ventana así a nuestra espalda y nos tocan las ventanas. Oímos que nos hablan también, en pleno día. No, pues está muy fuerte la actividad, ¿eh? ¿Tienes allá? Sí. También una vez mi mamá se le apagaron todas las luces y no podía abrir la puerta. Ella quería salir pues para ver pues a ver si se había ido la luz en general. Pero pues no, dice que ella sentía como vibraban las ventanas y no pudo abrir la puerta, no podía salir, le tuvo que hablar a un hermano que vive como a 15 minutos. Y sí, dice mi hermano, literal, la casa se miraba obscura. De lejos y era la única casa que no tenía luz. Se miraba obscura, daba miedo. Y hasta que llegó mi hermano pudo abrir la puerta. Mi mamá no podía abrirla y batalló para abrir la puerta. Yo no me quedo ahí a dormir ni aunque me paguen. Ah, pues me imagino. No, en Navidad sí vamos y la visitamos, pero cuando nos dice, quédense a dormir, no, gracias, paso sin ver, prefiero manejar media hora y en la madrugada quedarme a dormir. No, pues sí. Yo no. ¿Cómo Y es sí, que? mande. Oye, está intenso ahora sí que la experiencia que estás viviendo y pues la actividad paranormal, o sea, ay no manches, a mí me hubiera dado miedo. Y eso del espejo también me causó como mucha, intriga, cómo es posible que exactamente, cómo se cayó, cómo se rompió. Y ¿Cómo se fuera de levantó? eso, ajá, se levantó, como dices tú, o sea, parece como si alguien lo hubiera agarrado y lo hubiera puesto ahí para que se Sí, cayera. sí, porque es un cuarto grande, o sea, un cuarto grande donde caben fácil 3 camas individuales, fácil, y 2, 3 muebles más. Ese cuarto pues estaba la cama de mi papá y sus muebles, que eran muy pocos, y así literal a mitad del cuarto quedó el espejo. Y mi papá, y lo otro es que mi papá nunca lo escuchó, siendo que fue en su cuarto, pues. Yo digo, se me cae una taza y me levanto y él fue un espejo grande. Y muy pesado, por cierto. Y todo el mundo le dijimos, hay algo aquí raro, pero pues él, no pasa nada. ¿Y no han hecho nada para espantarlo o algo así? Pues cuando recién nos fuimos a vivir a esa casa, fue un padre bendecir la casa. Pero pues estuvimos bien, o sea, digamos no sentimos nada como hasta los 5 días que ya nos cambiamos ya totalmente a vivir ahí. Mi hermano, el más grande, se despertó a medianoche, como antes de la 1 de la mañana. Se fue corriendo al cuarto de mis papás en ese entonces, llorando. Mi hermano era ya mayor de edad, llorando y con la cara de pánico.
Él miró y él jura y perjura y todavía ahorita de grande, pues que ya está casi cincuentón, que él miró un perro muy grande negro que jadeaba en la almohada, o sea, en su cama, en la pura almohada, cerca de su oído. Ah, no manches. Ay, no Es en manches. serio, es en serio. Y hasta ahorita lo cuenta y dice, o sea, me da miedo y se pone así como chinito de Sí. que siente esa sensación. Y a otra de mis hermanas, y a mí me tocó, yo no escuchaba nada, mi hermana me levantó también en la madrugada, bien asustada, y me decía mi hermana, ayúdame, me decía mi hermana, y yo, ¿qué tienes? Ahí vienen no, como me decía, ¿no escuchas las cadenas? Y yo, ¿qué cadenas? Yo no escucho nada. Y mi hermana, me agarraba y me abrazaba bien fuerte, como si la estuvieran jalando. Me decía, ayúdame, por favor, ayúdame. Y yo sentía como si la jalaran. Y me dijo, escucha las cadenas, dicen que vienen por mí. Y total, yo prendí las luces y todo. Yo le decía, no hay cadenas. Y ella seguía escuchándolas por muy buen rato. O sea, unos 20 minutos. Ella estaba como si estuviera en shock. Y no la podía hacer entrar en razón. Y ella decía que venían por ella y que venían por ella. Y ella sí tendría unos 12 años, yo creo. Y pues nosotros dijimos, ay, la imaginación de los chamacos, ¿no? Pero pues ya empezaron a pasar más cosas. Entonces después sí le creímos que hubiera pasado algo raro, pues, o que hubiera escuchado. Y a cada uno nos fue pasando situaciones así raras que nunca nos habían pasado.